Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos jóvenes indetenibles. Te invitamos a que seas parte de nosotros suscribiéndote a nuestro canal. Le des like, compartas los contenidos que hacemos y transmitimos a través de esta red. Quien te habla, tu amigo y hermano evangelista Paul Benchino, una vez más con un contenido para tu edificación. En esta noche yo quiero hablar acerca de Proverbios capítulo 29 verso 2. La palabra dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Haciendo énfasis en esta palabra, me di cuenta de algo, y es que nosotros por mucho tiempo hemos ignorado la influencia que tiene la iglesia en la sociedad a través de los tiempos. La iglesia es una entidad súper importante. El trabajo que ha hecho la iglesia, si nos ponemos a enumerar todo lo que ha hecho la iglesia, nosotros pasaríamos años y años y años y no daríamos abasto para sacar un cálculo exacto de tantas cosas maravillosas que ha aportado la iglesia de Jesucristo a la sociedad. Hay personas que se encontraron con una campaña y desde ese día dejaron de ser la rata de la sociedad, dejaron de ser la escoria, dejaron de ser la persona de menos confianza, las personas que la sociedad los rechazaba, que no quería estar cerca de ellos, dejaron de ser el craquero, el pipero, el drogadicta y se convirtieron en alguien modelo, en alguien honorable, en alguien honrado en la sociedad, y todo esto ha sido por la iglesia. Es decir, que a través del trabajo que se hace en la iglesia, una iglesia empoderada, una iglesia posicionada y entendiendo el diseño que Dios ha determinado para esa iglesia, la iglesia ha sacado tantas personas de la oscuridad y lo ha puesto en la luz. La iglesia ha hecho tantos trabajos importantes que nosotros no daríamos abasto para poder contar y decir todo lo que ha hecho la iglesia. Entonces, en base a eso, me di cuenta que la iglesia como entidad, la iglesia se ha posicionado, se ha empoderado y se ha establecido, y la iglesia gobierna. Y donde la iglesia gobierna, o la influencia de la iglesia gobierna, o alguien que pertenece a la iglesia, las cosas son muy diferentes. Porque la iglesia viene con una línea de pensamiento muy diferente a la que nosotros conocemos, ese pensamiento adámico, ese pensamiento caído, ese pensamiento que no tiene nada que ver con lo correcto, con lo pulcro, con lo santo, con lo puro. Y ese pensamiento que trae la iglesia es adherido a lo correcto, a lo santo, a lo puro, a lo pulcro, y le sacamos beneficio positivo a eso, porque la iglesia te enseña a ser mejor persona. Entonces, diciendo esto, cuando alguien pertenece a la iglesia o es parte de la iglesia y está ejerciendo algún tipo de cargo, sea en una empresa, sea en cualquier puesto público del gobierno, en el hospital, en la clínica, en un medio televisivo como periodista, etcétera. Es decir, alguien que ejerza algún tipo de influencia o tenga un cargo importante y ejerza cierto tipo de liderazgo en algún cargo y es evangélico y es cristiano. Usted sabe lo que significa eso, que a través de su cargo, a través de lo que esa persona está desempeñando, la iglesia se empodera con toda su línea de pensamiento, y la línea de pensamiento es justicia, equidad, santidad, pureza. Y cuando la iglesia se empodera en base a ese lineamiento de pensamiento que es en base a la justicia, nos damos cuenta que si alguien está en el hospital y pertenece a la iglesia, aquel que llevan al hospital está enfermo,
enfermo, no tiene seguro, no tiene dinero, no tiene recursos. Si hay alguien que pertenece a la iglesia, un doctor, una doctora no va a dejar a aquel que está malherido, convaleciente, no lo va a dejar morir, no lo va a dejar perecer, porque sabe y entiende que la justicia de Dios dice que usted no puede dejar a nadie abatido, herido en el suelo, que necesite su ayuda. ¿Por qué sucede eso? Porque hay alguien que pertenece a la iglesia, porque hay alguien que tiene la justicia de Dios, porque hay alguien que tiene la pureza y la santidad de Dios, y el amor de Dios gobierna su vida. Dicho esto, el mundo está en el caos que está, sumido en la situación que está, porque no tenemos tantas personas que pertenecen a las filas de las iglesias, en los puestos públicos, en los puestos importantes, en los lugares de honor, en los lugares de altura, ejerciendo cierto tipo de autoridad, porque no tenemos evangélicos. Usted sabe por qué tenemos tanta injusticia en las clínicas, en los hospitales, porque el doctor que está a cargo no es cristiano, la doctora que está a cargo no es evangélica. Y por eso yo vengo en el día de hoy a incentivar a que la iglesia se prepare, a que la iglesia se levante, a que la iglesia se empodere, y vengo a romper con toda línea de pensamiento arcaico, pensamiento maldito, pensamiento que no tiene nada que ver con Dios. Gente que te dijeron que no te prepararas, gente que te dijeron que no estudiaras, gente que te dijeron que no te hicieras licenciado, gente que te dijeron que no hicieras de un curso técnico, gente que te dijeron que no te superaras en la sociedad. Yo vengo para decirte que si usted no se supera, si usted no estudia, si usted no se hace licenciado, no se convierte en doctor, usted no se prepara en esta sociedad, usted estaría perdiendo la oportunidad de salvar tantas vidas que están atravesando por momentos injustos, por gente que no tiene la justicia de Dios, porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Entonces la iglesia tiene que levantarse, empoderarse, la iglesia tiene que salir, prepararse, hacerse universitario, hacerse licenciado, para que cuando necesiten a alguien un puesto, el evangélico esté preparado. Necesitamos adueñarnos de todos los puestos en las emisoras, necesitamos adueñarnos de los canales televisivos, necesitamos adueñarnos del periodismo, necesitamos adueñarnos de las redes, necesitamos adueñarnos de los hospitales, necesitamos adueñarnos de las clínicas, necesitamos adueñarnos de la política también, necesitamos adueñarnos de todos los puestos que sean de influencia, porque cuando hay un hombre de Dios que esté ejerciendo el rango máximo de autoridad, la gente sufre menos, la gente padece menos, porque alguien con el amor de Dios no va a dejar que nadie perezca, que nadie muera, que nadie fallezca, que nadie pase hambre, y él teniendo algo que darle de comer. Entonces por eso yo vengo a incentivarle a la iglesia que cambie esa línea de pensamiento, y que la iglesia se levante hoy y nos empoderemos y empecemos a adueñarnos de todos los lugares de influencia, y para que impartamos el amor de Dios a donde quiera que vayamos. Cuando usted va a una oficina y la que está en el puesto de secretaria es una evangélica, usted ve que el cálido saludo que te da, usted siente ese amor, esa paz, usted siente esa armonía, usted siente ese trato hermoso, bonito. ¿Por qué? Porque es una evangélica. Lo que estoy diciendo, el mundo está en tantos caos, el mundo está tan como está, porque no tenemos más evangélicos en este mundo. Hay que empoderarse, hay que adueñarse de este mundo, hay que influenciar al mundo con el Cristo de la gloria, con el Cristo que salva, con el Cristo que liberta. Hermano, en el tránsito, donde quiera, tenemos tantas corrupciones, tantos accidentes, tantas destrucciones, porque el que va manejando no tiene justicia, no tiene a Dios, no le cede el paso a nadie. Pero el evangélico que va manejando cuida al anciano que va cruzando, cuida al niño que va cruzando, cuida al perro que va cruzando, y se cuida también de hacerle daño a otro. Se está cuidando él y cuidando a otro. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad que trasciende esa mentalidad humana caída que hay aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él es evangélico. A su nombre sea la gloria. Entonces por eso yo te digo y te incentivo en este día: levántate, iglesia, empodérate, porque hace falta gente que tengan la justicia de Dios.
Hace falta gente que tengan el amor de Dios y se adueñen de todos los puestos públicos. Necesitamos más evangélicos que sean doctores, necesitamos más evangélicos que sean cirujanos, necesitamos más evangélicos que sean los dueños de canales de YouTube de influencia, necesitamos más evangélicos que sean personas importantes de influencia en la sociedad. Empodérese usted, iglesia. Levántate, aduéñate, expándete, explora. Aduéñate, iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.